Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la introducción también. Efectivamente, nosotros somos una compañía que se dedica a la generación de datos a partir de la historia clínica. Como muchos sabéis, buena parte de la información contenida en la historia clínica, que se recoge diariamente en la historia clínica, pues se recoge en un formato desestructurado. Y nosotros lo que nos dedicamos es, mediante procesos de inteligencia artificial, notablemente procesamiento del lenguaje natural, extraer todos esos datos, ponerlos a disposición de los hospitales, de los sistemas de salud, para su utilización en varios ámbitos y particularmente en el entorno de la investigación. Con Santiago estamos trabajando en un acuerdo ahora para colaborar juntos en esta materia y hemos pensado que era oportuno pues, contar con tu punto de vista sobre este asunto, así que nada, es un privilegio tenerte hoy para esta sesión. Empezamos, si quieres, con algo un poco más general, antes de entrar particularmente a nuestro ámbito. Cuéntanos un poco así, de manera introductoria, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuáles son las iniciativas en Cantabria para facilitar o mejorar el acceso a datos del Sistema Cántabro de Salud? Cuéntanos un poquito. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues esta Dirección General, que es nueva, nace esta legislatura, tiene entre sus objetivos, bueno, se llama Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, y ahí en el nombre lleva pues implícito un poco lo que queremos conseguir, ¿no? Que es que esa transformación digital de los procesos, de la forma de trabajar del sistema sanitario, ayude, ¿no? A una mejor percepción de los usuarios, una mejor experiencia de los pacientes en su relación, ¿no? Con el sistema sanitario público. Y dentro de un conjunto de actuaciones que son muchas y muy variadas, ¿no? Y donde tenemos que intervenir, hay una, ¿no? Que es muy importante, y es tratar de aprovechar ese conjunto masivo de datos, ¿no? Que llevamos generando, ¿no? Durante los últimos años, desde la implantación de la historia clínica electrónica. Resulta que tenemos a todos nuestros profesionales picando datos durante la consulta. Prácticamente es lo único que hacen, ni siquiera atienden a los pacientes, ¿no? Y resulta que no estamos consiguiendo ni extraer valor de esa información, ni estamos favoreciendo un mejor trato al paciente, ni estamos haciendo tampoco que el profesional pueda investigar en base a esos datos, etcétera, ¿no? Y entonces, de esa reflexión, pues nace un poco el qué se puede hacer, ¿no? Con respecto a todo ese volumen de información que tenemos en la historia clínica. Y bueno, pues nos hemos puesto manos a la obra, ¿no? Desde la Dirección General, bueno, hemos creado un comité, digamos, un organismo de gobernanza, una estructura de gobernanza, digamos, del ámbito tecnológico del sistema sanitario público, que se denomina Comité de Sistemas y Tecnologías de la Información, y del cual se deriva una oficina del dato, ¿vale? Este es un aspecto importante. Hemos creado un grupo específico que se llama Oficina del Dato, donde ahí ya sí colaboran, no solo está personal, digamos, de la parte tecnológica, sino que están funcionales, ¿no? y gente de referencia en la organización de los distintos ámbitos, además, o sea, tanto de la parte asistencial, farmacéutica, salud pública, IDIVAL, que es nuestro instituto de investigación, y de esa forma tratar de, bueno, pues ver cómo si entre todos, ¿no? qué podemos hacer con estos datos para sacarles un valor, ¿no? Y bueno, pues fruto de esta iniciativa, bueno, pues estamos haciendo cosas interesantes, en mi opinión, como por ejemplo la adhesión al proyecto EDEN, que si queréis luego comentamos un poquito más en detalle, y entre otras también, pues y favoreciendo también, o tratando de favorecer la llegada de ensayos clínicos a nuestro servicio de salud, a nuestro hospital de referencia Marqués de Vallecilla. Bueno, nosotros estamos en Santander, ¿vale? Vallecilla pues es importante, tiene un prestigio, pero evidentemente somos conscientes, ¿no? Que estamos también en cierta forma en la periferia, ¿no? Respecto a Madrid o Barcelona, y para competir, ¿no? Pues tenemos que ponerlo fácil, tenemos que hacer las cosas un poco diferentes, ¿no? Y fruto de esta reflexión, bueno, pues estamos trabajando precisamente en una de las líneas con vosotros, ¿no? Aunque no es excluyente, estamos trabajando con algunos otros, para poder ver si somos capaces de facilitar la llegada de ensayos clínicos en base al reclutamiento de pacientes, ¿no? Para ensayos, que pueda, bueno, pues ayudar a los propios pacientes, primero porque van a tener acceso a medicamentos innovadores, etcétera, y luego, por supuesto, a los profesionales que van a poder desplegar más ensayos, más investigación, etcétera, ¿no? Me voy a agarrar a una de las iniciativas que has mencionado, que es la adhesión a la red EDEN. Para los que no la conozcan, danos un poquito una introducción a lo que es esta iniciativa,
esta red internacional, ¿no? ¿En qué se basa vuestra participación? ¿Qué esperáis de vuestra adhesión a esta red? Cuéntanos un poquito de esta iniciativa. Pues sí, EDEN es un proyecto europeo que está encuadrado en la iniciativa IMI, ¿vale? Es una colaboración público-privada entre la Comisión Europea y la farmaindustria europea y se basa fundamentalmente en el empleo de un lenguaje común, un modelo común de datos, ¿no? Basado en OMOP, para convertir a este modelo las historias clínicas de una serie de partners de datos, ¿no? Que no dejan de ser servicios o hospitales de referencia o servicios regionales de salud, como en nuestro caso. El mecanismo es, nosotros convertimos nuestra historia clínica a ese formato y federamos esa información, por supuesto pseudonimizada, ¿vale? Con un paso previo de pseudonimización, para ponerla a disposición de la comunidad investigadora europea, ¿vale? En principio, y poder facilitar esta forma y acelerar cualquier estudio sobre real world data, ¿vale? Ya no estamos hablando de muestreos y tal, no estamos hablando del conjunto de los datos de la historia clínica, donde se pueden cruzar codificación con tratamientos, con receta, con el número de visitas a los profesionales. Bueno, tenemos resultados de laboratorios, o sea, todo tipo de. En nuestro caso son unos 7 sistemas que alimentan el modelo MOP para EDEM. Y la única limitación, que sí es cierta, que la tiene el proyecto, es que solamente hacemos uso de los datos estructurados, ¿vale? Que son muchos, pero efectivamente nos perdemos quizás la otra parte, que sería la del texto libre, ¿no? Donde en muchos casos pues hay también información interesante, ¿no? Y muy interesante y muy valiosa, ¿no? para la investigación. Vamos a ir un poco por esta vía, ¿no? Lógicamente, para los proyectos de investigación, esta información que está no estructurada en la historia clínica tiene muchísima relevancia. ¿Qué implica para vosotros, en tanto que incluso especialmente para esta oficina del dato que habéis creado, ¿no? Y para todos los investigadores en Cantabria, qué implica el tener esa información desestructurada? Es decir, ¿cuál es un poco la implicación o la problemática que hay detrás de esto? Bueno, yo vuelvo al inicio, ¿no? El mayor problema que le veo es que efectivamente supone un gran esfuerzo toda esa entrada de datos, ¿no? Que se realizan las consultas, ¿no? Hay servicios pues, donde por la dinámica del servicio y del tipo de trato o de consulta que se le da al paciente, pues fundamentalmente lo que se recoge es texto libre, no se registran variables estructuradas, se recoge texto libre, ¿no? Pues imaginemos psiquiatría bueno, hay numerosos servicios, ¿no? que funcionan así. Y claro, la situación actual, la realidad, es que no estamos sacando ningún valor a esos datos, o sea, es así, o sea, salvo que no sea por un análisis exhaustivo, manual, dedicando muchos recursos, ¿no? A la lectura o relectura de estas historias, o por ejemplo en el ámbito de la codificación, ¿no? El esfuerzo que se hace en codificar historia clínica, ¿no? Que no deja de ser todavía un proceso también bastante manual, en nuestro caso todavía lo es, desgraciadamente, es otra de las tareas que tenemos ahí en el horizonte, ¿vale? Tratar de buscar una codificación automatizada lo antes posible. Bueno, pues nos estamos perdiendo, tenemos la sensación de que nos perdemos algo, ¿no? De que no le estamos sacando valor a todo ese esfuerzo que hacen todos nuestros profesionales, ¿no? Y de ahí viene un poco el meternos, ¿no? En estas aventuras. Vamos a la aventura. Vamos a hablar un poco del procesamiento del lenguaje natural. Para los que hacemos una breve introducción, el procesamiento del lenguaje natural viene a ser una metodología basada en determinados mecanismos de inteligencia artificial, ¿no? Que nos permite entender qué hay escrito en uno de estos textos, ¿no? En uno que hay escrito en la historia clínica, en la parte no estructurada de la historia clínica, estructurarlo, transformarlo en estándares. Nosotros utilizamos los que conocemos bien, ¿no? CIES, NOMED y compañía. Entonces, esta tecnología es lo que nos va a transformar esos datos no estructurados en variables estructuradas. Háblanos un poquito del beneficio que vosotros esperáis y háblanos también de los riesgos que percibís. Nada que esconder, te lo pregunto yo, ¿no? Hablamos de los riesgos que percibís también dentro de estas tecnologías. Bueno, a nadie se le escapa, ¿no? Y bueno, cualquiera en mi situación, ¿no? Mis homólogos en otras comunidades o a nivel de hospitales, pues recibimos muchas propuestas de este estilo, ¿no? Déjame que te ponga una caja negra en tu data center, yo te leo todo, yo te doy toda la información y tal, ¿no? Y tengo que decir, y eso en vuestro favor, que la verdad que vuestra aproximación ha sido bastante
sobre todo respetuosa con lo que es la legalidad vigente, vamos, y nos lo habéis hecho muy fácil el trabajar con vosotros porque desde el minuto uno pues, hemos trabajado hablando de la Ley de Protección de Datos, de la disposición adicional 17ª y de la pseudonimización que siempre tiene que estar en nuestro lado, ¿no? Nosotros no podemos trabajar con datos personales con terceros si no hay consentimiento de los pacientes, esto es obvio para investigación, y bueno, pues el hecho de tener muy claro el rol de cada uno, ¿no? y saber que nosotros hacemos la extracción y hacemos la limpieza de los datos personales y a partir de ahí ya hablamos, ¿no? de cómo explotar estos datos, pues nos lo ha facilitado, ¿no? Enormemente, ¿no? ¿Y qué esperamos? Bueno, pues esperamos, bueno, hay un beneficio que ya se ha mencionado, ¿no? el de conseguir reclutar pacientes para ensayos clínicos y ponernos en el escaparate de alguna forma, ¿no? para que sea más fácil, ¿no? Que estos ensayos lleguen a Cantabria, pero luego hay otra también derivada muy importante, yo creo, que es ese panel, digamos, que queda a disposición de los investigadores y de los clínicos, también para la parte asistencial, de poder, que les permita también analizar sus cupos, entre comillas, aplicando la misma lógica a la especializada, ¿no? Analizar cómo son los pacientes que acuden a su servicio, qué problemas tienen, etcétera, de una forma con dato agregado, y que eso también pues, tiene unos beneficios claros en la parte asistencial, ¿no? Y en la toma de decisiones de cómo reorganizar los servicios, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un doble beneficio, ¿no? Yo creo que es hacia el exterior, pero también hacia el interior, y muy importante. Correcto. Además de esto, uno de los objetivos que tenemos nosotros, o que nosotros siempre ponemos encima de la mesa cuando hablamos con los servicios de salud, con los hospitales con los que trabajamos y demás, es el uso que le podemos dar a estos datos más allá incluso de la investigación, ¿no? Es decir, el uso de los datos que se puede llevar a cabo fuera del entorno puramente investigador. Entonces, has mencionado la práctica asistencial. ¿Qué más tenéis en mente con este tipo de datasets? ¿Qué proyectos tenéis en Horizonte que nos puedas compartir que con este tipo de acceso a datos podréis ir abordando? Bueno, yo tengo una obsesión, además está un poco relacionado con las funciones de mi cargo, ¿no? Que es transformación digital de relaciones con usuarios, ¿no? Y es el tema de la trayectoria del paciente, ¿no? El poder tener herramientas que nos permitan dibujar, ¿no? Esa trayectoria del paciente, que desde que entra por atención primaria, le detectan algo, va especializada, se hace más pruebas, al final acaba en el quirófano. ¿Qué pasa, ¿no? en ese camino del paciente? Y bueno, pues también este tipo de herramientas, pues estoy seguro que nos pueden ayudar a monitorizar mejor cuál es esa trayectoria del paciente, qué es lo que falla, porque muchas veces pues, es difícil, ¿no? De identificar, ¿no? dónde están los problemas, cuando por ejemplo hay un plazo demasiado largo entre una cita y otra que puede provocar pues, un empeoramiento del paciente, una crisis, una entrada por urgencias, etcétera, ¿no? Bueno, pues este tipo de análisis que los he hecho muy en falta, ¿vale? en el sistema, pues estoy seguro también que gracias a estas herramientas de análisis agregado, ¿no? de datos masivos, pues vamos a ser capaces también de poder abordarla, ¿no? Pues Santiago, muchas gracias. Escuchábamos el despertador, así que nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido sutil el despertador, ¿verdad? El de al fondo también lo he escuchado. Muchas gracias, Santiago. Nosotros lo vamos a poner todo para que todos estos beneficios percibidos pues los tengáis. Gracias por tu tiempo una vez más y gracias a todos por la atención. Y nada, muy buen congreso para lo que nos queda.